Para ti, ¿cómo sería una vida ideal? Porque estoy seguro que para mí no sería así. Hay tantas cosas pasando al mismo tiempo y saber que no se pondrá más fácil que, a veces, solo quisiéramos escapar. Y esto lo menciono porque esa fue la idea principal con la que inició el manga de Chikawa. Y es que estos monitos no iniciaron como la mascota de una corporación, no iniciaron con la intención de solamente vender mercancía. Aunque venda un chingo. Inició como un simple cómic subido a Twitter con un solo concepto. Quiero ser algo como esto. Solo era un cómic donde la idea era: quiero una vida sencilla, libre de estrés, lo cual fue evolucionando a pequeñas tiras cómicas con situaciones sencillas, lindas y autoconclusivas. Luego siguió avanzando más hasta convertirse en el masivo fenómeno que es hoy en día. Y si llegó a este punto es porque ofrece más que solo personajes bonitos, porque sí, Chikawa es una serie linda y chistosa de Slice of Life, y la mayoría del tiempo solo son capítulos con situaciones cotidianas. ¡No hacen nada! Pero a la vez muestran un mundo fantasioso, con fragmentos de lore que no te esperarías a simple vista, tales como la magia oscura y el posible canibalismo. Porque aún con un mundo como este, vemos situaciones no muy alejadas a las nuestras, lo que hace que se sienta como una experiencia extrañamente humana. Soy Cabro Kiwi y hoy vengo a hablarles de Chikawa, porque ganó la votación de hace como 1 o 2 meses. Estoy tan sorprendido que Chikawa haya ganado. Espero disfruten este video. Alerta de spoilers del manga. Por cierto, no voy a resumirlo página por página, pero sí hablaré de algunos arcos más relevantes para este análisis. Ojo con eso. Los 3 personajes principales son Hachiware, el amigable y optimista mejor amigo, Usagi, el guatón ruidoso pero que se preocupa por sus amigos, y Chikawa, la criatura más sensible y amable del universo. Ellos son el trío protagónico, pero me gustaría regresar a los inicios que mencioné, cuando solo era Chikawa y una fantasía en mente. Quiero ser algo como esto, una especie de pequeña y linda criatura. Si alguien se enoja conmigo, quiero llorar así y salir corriendo. Cuando me canse, quiero llorar y dormir. Si algo me hace feliz, quiero bailar así. Esto es, como les dije, el primer capítulo del manga. Sin embargo, esta no fue la primera aparición de Chikawa. Fue en 2017 que Nagano hizo exactamente el mismo cómic, pero como un boceto mucho más sencillo. Estos pequeños personajes que garabateaba se volvieron tan populares que les creó su propia cuenta y lo continuó como su propio producto aparte a partir de 2020. Y que iniciara en 2020 solo hizo que la fantasía de una vida ideal resonara aún más con las personas, libre de problemas, de estrés, libre de expresar lo que sentimos sin miedo a ser juzgados. Por eso siento su crecimiento tan orgánico, porque fue evolucionando a pequeñas historias que hacían sentir a estos personajes más genuinos. Porque, como mencioné al inicio del video, Chikawa tiene muchos elementos que no te esperas a simple vista, lo que hace que su mundo sea tan interesante, ya que no es un mundo perfecto libre de peligros, responsabilidades o de problemas socioeconómicos. Tienen varios trabajos de esfuerzo físico, entre ellos encontrándose el deshiervar maleza y la cacería de monstruos. Y para los trabajos mejor pagados necesitan sacar certificaciones. Se matan estudiando día y noche y si reprueban tendrán que seguir con sus trabajos de sueldo mínimo. Por eso es tan común ver problemas económicos donde no les alcanza para las cosas que les gustan o siquiera para comprar una casa. Porque mientras Chikawa vive en una casa que tuvo la suerte de ganar en un sorteo, Hachiware vive en una cueva con platos rotos, con una caja como mesa y sin una puerta que lo proteja. La vida de las criaturas no es tan diferente a la nuestra. Tienen problemas como los nuestros con los que es fácil identificarse. Tienen sueños, expectativas y se afrontan al fracaso de no siempre cumplirlas. Es una vida con altas y bajas como cualquier otra. Y, de cierto modo, la podemos asociar con una vida más civilizada, más humana, porque aunque a veces tengan días malos, casi siempre los vemos disfrutando de sus amigos, simplemente disfrutando de su día a día. Por eso, gran parte de su público son adultos. Hay experiencias identificables para cualquier edad. Por ejemplo, Kurimanju es el alcohólico de la serie y solo se la pasa bebiendo y tragando.
Sobra decir que de inmediato me identifiqué con él. Verlo tragarse una sopa para bajarse la cruda es tan real. Es que ¿por qué pasan cosas tan reales como estas? No te esperas que una de estas cosas sea un alcohólico. Y creo que esa es la magia. Hay muchas cosas que no te esperas que pasen. Y una de mis cosas favoritas inesperadas es que de entre estos monstruos que tienen que cazar, algunos pueden tener más conciencia y raciocinio que otros. Que pueden tener ideas más profundas que van más allá de solo sus instintos, que tienen deseos más profundos, que tienen deseos como quiero ser algo como esto. Este es un mundo fantasioso donde existe la magia oscura y por ende existen brujas, que entre sus poderes se encuentra el intercambio de cuerpos. Y esto lo muestran desde uno de los primeros capítulos, atrapando las almas de Chikawa y amigos en unos muñecos. Y mientras se llevaba sus cuerpos, menciona el cómo hay quienes amarían convertirse en estos. Dicho eso, conozcan a Momonga, alguien desesperado para que le presten atención, para que aprecien lo lindo que es y que le den las cosas que quiere en el momento que las quiere. Busca manipular a los demás con su apariencia linda y solo quedaría como un narcisista si no hubiera pistas sobre su verdadera identidad. Y es que se la pasa imitando las cosas lindas que hacen los demás, casi como si no supiera cómo debería actuar. Y este es un comportamiento que desde siempre ha tenido. En su primera aparición, llega apresurado a un festival y se dice a sí mismo que debe esforzarse por actuar lo más lindo que pueda. Esto no solo ha aparecido en el anime y hasta en mercancía oficial, hace no mucho en el manga han subido capítulos que solo refuerzan más este tema del cambio de cuerpos. En un pequeño arco donde Momonga va de senderismo, subido en junio de 2024. Casi es secuestrado por la misma bruja que atrapó a Chikawa, pero al estar cara a cara, ella parece reconocerlo y al noquearla, Momonga se pregunta si ¿acaso será la bruja de aquella vez? En un capítulo reciente menciona cómo cada vez es más fácil imitar a los demás y que de algún modo se empieza a sentir como si siempre hubiera sido así. La idea de querer dejar atrás tu vida y darle un nuevo inicio no es ajena a nosotros como lectores solamente. Esta es una idea dentro de su mundo y que es perfectamente posible llevarla a cabo. Por eso Momonga se me hace tan interesante. Desde su vida como bestia, era alguien con conciencia, con raciocinio y aún así, automáticamente, era un objetivo de las cacerías. Por eso, también creo que la decisión de Momonga también se origina un poco por parte de un odio propio. Y es que su entorno le demostraba que no merecía cosas buenas por ser quien es. Por eso anhelaba un cuerpo diferente, uno de alguien más que no fuera el suyo. Era tratado como un monstruo agresivo y actuaba como tal. No podía hacer otra cosa más que eso, solo alimentando más su deseo de un estilo de vida que nunca iba a tener. Esto nos ayuda a entender mejor por qué hizo lo que hizo. Aún así, está en paz con haber robado la vida de alguien y buscando activamente que se quede así. En el arco que el trío principal encontró una máquina que los hizo cambiar de cuerpos, después de recuperarlos, Momonga regresa a escondidas a destruir la máquina, solo para estar seguros, porque esa es la cosa, este fue un intercambio. Debe haber alguien que tenga la vida que siempre quiso y alguien que esté atrapado en un cuerpo que no quiere, alguien que viva excluido y sin nada más que hacer que solo tener la esperanza, desear con todas sus fuerzas que pueda recuperar lo que era suyo. Puedo entender por qué Momonga quisiera sentirse lindo por una vez en su vida, pero para mí esto no fue más que un acto de egoísmo puro. Y es que, aunque busca validación constante, no siente empatía hacia nadie y nunca le interesó hacer amigos. Idealizó la vida de las criaturas a un nivel superficial, viendo la ternura como un símbolo del valor que tienes. Porque, desde su experiencia, es un entorno que te premia solo por existir si eres lindo. Ve la lindura como un símbolo de superioridad, como un privilegio del cual puede abusar. Por eso no trabaja ni ayuda a los demás cuando lo necesitan, porque esa no era parte de su fantasía. Supongo que para Momonga es más fácil buscar elogios que un amor genuino, porque que le digan lo lindo que es le reafirma que ahora ya tiene valor, que ya puede tener la vida que nunca podría haber tenido.
Así que sí, yo siento que en el fondo es muy inseguro y por eso tiene que constantemente ser validado. Después de todo, probablemente nunca tuvo ningún amigo y no comprende cómo funcionan los vínculos afectivos. Y por eso, aunque me caiga mal Momonga, hay que darle mérito donde se lo merece. Son capaces de hacer cosas buenas, incluso si no son por las causas correctas. Por ejemplo, Kani, su única amistad genuina, sigue buscando la compañía de Momonga porque genuinamente disfruta de que estén juntos. Y es que antes de unirse al resto de personajes, era una criatura de fondo que vendía libros usados. Ganaba un mal salario con un negocio que apenas y generaba ingresos. Y el detalle más importante es que estaba completamente sola. No parecía tener amigos hasta que un día Momonga le compró un libro y como le daba flojera leerlo, le pide que se lo lea. Alguien por primera vez quiso de su compañía y desde entonces se volvieron inseparables. La cosa con Kani no es que estuviera sola como tal, es que no tenía una amistad profunda con nadie. Todas las personas solo compraban libros y se iban. Pero con Momonga fue diferente. No le importaban los libros, sino la atención de Kani. Siento que de cierto modo se complementan y se dan esa compañía que ambos buscaban. Y se me hace curiosa la relación entre Kani y Momonga, porque nadie sabe lo del cambio de cuerpos. Desde la perspectiva de Kani, solo es un culero, egoísta, sin empatía y su mejor amigo. Momonga sigue siendo quien es. Es alguien centrado en sí mismo y su amistad no es muy recíproca que digamos. Aún así, creo que Kani ve su lado bueno y como es alguien tan importante en su vida, quiere ayudar a que Momonga sea mejor persona, muchas veces siendo su única guía moral. Momonga es importante en su vida. Fue quien le dio el accesorio en forma de pinzas de cangrejo que usa todo el tiempo. De cierto modo Momonga le ayudó a encontrar su identidad, le ayudó a hacerse sentir vista. Por eso es tan significativo que iniciara como un personaje de fondo sin rostro, porque el hecho de que no lo tengan es una forma inmediata de hacernos saber que no tienen relevancia y que no deberíamos encariñarnos con ellos. Lo único que separó a Kani del resto fue su amistad con Momonga. Y si no lo hubiera conocido, tal vez no podría haberlo sobrellevado sola. Si la vida de las criaturas está llena de problemas, decepciones y soledad, quiero que consideren lo siguiente. Si Momonga nos muestra que hay monstruos que quieren ser criaturas, ¿qué hay del otro lado de la moneda? Quiero ser algo como esto, una especie de gran y fuerte criatura. Si alguien me irrita, los aplastaré contra el suelo con un gran estallido. Correr a la velocidad del sonido, devorar comida para sobrevivir y alimentar mi espíritu por luchar. Esto que acaban de ver es el 6º capítulo del manga y un paralelismo al primer capítulo. Aunque sean ideas opuestas, creo que ambas vienen de la idea central del manga, que es una vida ideal. Porque creo que muchas veces asociamos la vida de animales salvajes como un símbolo de libertad, ya que es una vida mucho más simple y que la libertad está en abandonar nuestras responsabilidades, nuestras vidas y a todos en ella. Desde el punto de vista de las criaturas, con lo lindos que son, también lo son de vulnerables. Desean poder defenderse, poder dejar de ser tan débiles y dejar el estrés de esa vida. Y esta idea la muestran con el personaje de Hanoko. Antes también era una criatura de fondo sin rostro, un compañero de trabajo de Chikawa con el que tuvieron pequeñas interacciones. Pero por coincidencia, en ese mismo capítulo, Chikawa va junto con sus amigos a una cacería grande que al final terminan fallando. Aquí lo curioso es que la quimera parece confundida, y con lo fácil que es ahuyentada, vemos que nunca les quiso hacer daño. Es justamente después de esta cacería que Chikawa vuelve a trabajar otro turno en la fábrica de limones solo para ver que su compañero simplemente dejó de venir. Lo importante ocurre cuando más adelante lo intenta cazar otro grupo y en defensa propia golpea a uno de ellos. Esa misma noche empieza a recordar cuando también era algo pequeño y lindo. Tiene tanto recuerdos buenos como recuerdos malos. Recuerda lo cansado, lo solo, lo frustrado que estaba por lo débil que era. Un don nadie sin rostro supo que se sentía tener poder. Por primera vez supo que se sentía ser fuerte, supo que se sentía atacar a alguien más débil y le gustó.
Hanoko termina por abandonar su humanidad y adopta el estilo de vida de un monstruo con todo lo que eso implica. Eventualmente le termina por dar curiosidad y se come a un grupo que había llegado a cazarlo. Y con esto terminó de abrazar por completo ese nuevo estilo de vida. Le trae satisfacción la literal dinámica del gato y del ratón, porque no es solo que tenga que cazar para alimentarse, es que le gusta causar dolor, le gusta ser más fuerte y que las criaturas no puedan hacer nada en su contra. Hablaré de esto con más detalle más adelante, pero Hanoko eventualmente interactúa con Dekatsuyo, o sea, el Momonga original. La cosa es que no es agresivo hacia él, al contrario, rápidamente se vuelven amigos. Sin embargo, podemos ver un pequeño detalle sobre lo que hace verdaderamente feliz a Hanoko. Y es feliz pasando tiempo juntos, pero solo se enrojece cuando ataca a otras criaturas. Y es curioso lo mucho que disfruta atacarlos cuando sabe perfectamente que antes era uno de ellos. Solo era una persona común y corriente. Compartía comida con Chikawa, hablaban sobre las pijamas similares que habían comprado. Era alguien normal. Y me gustaría volver a su primera aparición y recordar que no quiso atacar a nadie en un principio. Hasta intentó darle una pista de que era su compañero de trabajo. En los flashbacks que tuvo Hanoko, vimos que Chikawa, con lo poco que interactuaron, fue alguien que lo dejó marcado. Y justo cuando encontró a alguien en su vida, fue cuando se convirtió, volviendo a estar solo y ahora siendo un enemigo de su comunidad. Porque la cosa es que dan a entender que las criaturas naturalmente se transforman en quimeras en las condiciones correctas, y que por naturaleza tienen un gusto por comer carne de criaturas. No hay una razón oficial de por qué se transforman, pero especulan que ocurre cuando se sienten demasiado abrumados o en general infelices con su vida, y en cualquier momento llegan a su punto de quiebre. Con Hanoko no era visible, parecía alguien alegre a simple vista, hasta que un día no pudo más. Que se transformen es un problema tan común que surgió el rumor de que directamente les quitarían ciertos trabajos incluso aunque tuvieran certificaciones. Solo quedó como un rumor, pero nos muestra que este es un problema común. Y dicho eso, me gustaría recordarles detalles importantes que mencioné al hablarles de Kani. La soledad es algo con lo que muchas criaturas tienen que lidiar y sus vidas son lejos de ser perfectas. Vemos cómo nuestros protagonistas sobrellevan sus problemas y encuentran felicidad en los momentos cotidianos con sus amigos. Kani al final pudo tener esto gracias a Momonga, tuvo una suerte con la que las figuras grises sin rostro no siempre cuentan. Porque siento que algo que influyó en Hanoko fue su soledad. Lo que diferencia a los protagonistas de los personajes sin rostro son sus amistades. Tener a alguien que los ayude y motive. No tener a nadie hizo que Hanoko se dejara llevar por sus peores pensamientos. Hanoko encajaba tan bien al punto de que nadie se fijaba en ellos. Era infeliz con su vida pasada. Hace lo que hace como una forma de separarse por completo de ese estilo de vida. Hanoko se ve reflejado a sí mismo en cada criatura llorando de miedo que lo intenta cazar. Se ve a sí mismo y eso no le gusta. Porque si Hanoko disfrutó su vida al transformarse, es porque quería abandonar lo que antes solía ser. Pero, ¿qué ocurre cuando te aferras a quien eres? Mencioné cómo es que le robaron la vida al Momonga original, pero no abundé mucho en esto más allá de cómo quiere su cuerpo de regreso y luego lo dejé de lado. Y creo que ese es el punto de Katsuyo. Nadie sabe su verdadera identidad, nadie sabe su historia, y aunque la supieran, ¿cómo podrían ayudarlo? La bruja se beneficia robando los cuerpos de las criaturas, y Momonga destruyó la única máquina que podía cambiar cuerpos. Uno esperaría que se comportara como un monstruo agresivo, pero no lo hace. Se alejó de la sociedad porque elige no hacerle daño a nadie, porque simplemente él no es así, y este no es su estilo de vida. Y es curioso la ironía de que el 6º capítulo del manga nos muestre la fantasía de poder con el personaje que no quería ser quimera. Y creo que para mí eso es lo más trágico. Muchos envidiarían estar en su situación. Vive lo que para muchos sería una fantasía de poder. Y digo, su nombre literalmente significa grande y fuerte. Lo tiene todo para ser respetado, para ser temido, y sin embargo, elige no hacerlo.
Aunque haya cambiado físicamente, sigue siendo la criatura tímida, amable y sensible que siempre ha sido. Y sé que es un detalle pequeño, pero en el capítulo en el que el trío protagónico ve las estrellas... Por cierto, como ya había dicho, este es un mundo fantasioso, pero para este capítulo es importante que sepan este detalle importante. En este mundo las estrellas son seres conscientes que deciden si bajar del cielo para cumplir tu deseo o no. Mientras Hachiware está rodeado de amigos pidiendo su deseo, al mismo tiempo de Katsuyo está llorando solo bajo el mismo cielo de estrellas y ambos dicen exactamente la misma frase: espero que se haga realidad. Como dije, es algo pequeño, pero es una forma muy sutil de demostrar quién es en realidad de Katsuyo. Es un contraste interesante con los dos personajes que están felices de cambiar. De Katsuyo obviamente detesta a Momonga y en su primera aparición en la historia lo está persiguiendo ordenándole que se lo regrese. Al final Momonga huye y desde entonces no han vuelto a interactuar canónicamente. Mientras que sus interacciones con Hanoko, la primera ocurre cuando estaba atacando a otras criaturas como de costumbre y desde la distancia con miedo le pide que se detenga. Y como dije, lo curioso es que Hanoko de inmediato lo acepta como su amigo. Supongo que ambos al ser quimeras lo ve como un igual. Hanoko se recuesta ante Katsuyo y ahí le pregunta si es que su cuerpo también fue arrebatado, lo cual niega diciéndole que más bien ocurrió de la nada. De Katsuyo en su inocencia cree que Hanoko también odia el cambio de cuerpos, a lo cual le responde que no lo odia. Terminan pasando tiempo juntos y creo que por primera vez se la pasa bien en su nuevo cuerpo y quiere que vuelvan a pasar tiempo juntos, solo para recibir un recordatorio de la naturaleza de Hanoko. Por eso es tan curiosa la relación que estos dos tienen. Antes tenían el mismo estilo de vida y aunque tengan eso en común, Hanoko ama que ahora viva así, mientras que de Katsuyo está demasiado asustado para intentar detenerlo. De Katsuyo, desde el robo de cuerpo, simplemente ha sido miserable. Al igual que Hanoko, aunque en circunstancias diferentes, de Katsuyo perdió su antigua vida por fuerzas mayores. Por eso le tememos tanto al cambio. Nunca lo esperas. A veces quieres que las cosas cambien y cuando lo hacen te adaptas con gusto. Pero cuando tus situaciones te obligan a cambiar es cuando es tan difícil aceptar el cambio. Empujado a una situación que no sabes cómo sobrellevar, aterrado, extrañando cómo eran las cosas antes, tan solo desear que todo sea una pesadilla. Y en un capítulo tal parece que al fin pasó, que al fin su deseo se cumplió y al fin recuperó su cuerpo, solo para despertar, ir corriendo al reflejo más cercano y ver que todo sigue igual. A de Katsuyo le decepciona tanto la realidad que no quiere dormir, porque cada que lo hace sueña que recupera su cuerpo y le frustra despertar y ver que todo sigue igual. Por un lado, me pone feliz que de Katsuyo ya no esté tan solo desde que conoció a Hanoko, pero a la vez me da penita que solo se la pase aterrado y que solo le quede intentar hacer que Hanoko deje de comer gente inocente. Digo, eso es lo único que le queda a este punto. Después de todo, aunque le dé miedo, es su único amigo. Hanoko intenta animarlo a su manera e intenta introducirlo a su estilo de vida, aunque de Katsuyo no quiera. Mientras ve a Hanoko cazando como de costumbre, de Katsuyo huye de ahí diciéndose a sí mismo: yo nunca querría hacer algo así. Yo nunca querría. ¿Qué tanto nos afecta nuestro entorno, nuestras compañías? Porque no es que esté insensibilizado a la cacería de criaturas, por algo jamás lo ha hecho, pero creo que sí lo está normalizando. Digo, después de todo, solo se junta con Hanoko, y el hecho de que lo imagine como una figura gris sin rostro es como si no quisiera reconocerlo como su cuerpo. De Katsuyo sigue siendo pacífico, pero no sabemos qué está dispuesto a hacer con tal de recuperar su cuerpo, o al menos traer justicia. O bueno, esa es la interpretación que yo le doy, ya que en los comentarios de Twitter vi a varias personas que esto lo veían como un recuerdo. Ya que probablemente el sexto capítulo son Momonga y de Katsuyo antes del cambio de cuerpos. Y de momento eso ha sido todo con de Katsuyo en la historia. Tan solo espero que no se deje llevar por sus pensamientos intrusivos. Porque lo más fácil sería aceptar vivir como un monstruo. Mantenerse amable como lo ha hecho ha sido mucho más complicado.
Aún así, me gusta pensar que puede tener un final feliz, que aprende que, aunque injusto, hay que aceptar el cambio, y que eso no significa que no puedas volver a ser feliz, que allá afuera hay gente que lo va a amar por quien de verdad es. Tan solo espero que ya lo usen más en la historia, porque supongamos lo peor, incluso si se rindiera y aceptara vivir esa vida, no sería el primero en no ser feliz de vivir así. Porque aunque se transformen naturalmente, eso no significa que siempre lo disfruten al igual que a Noko. Y esto lo muestran desde muy temprano en la historia, de hecho. En uno de los primeros capítulos aparece esta quimera llorando, diciendo: así que me he convertido en esto. Ahora solo hay una cosa por hacer, ¿no? E inmediatamente intenta atacar a Chikawa. No lo hace con gusto, solo lo hace como si fuera algo que tiene que hacer. Aunque no lo disfruta a diferencia de Anoko, creo que ambos vienen de la misma forma de pensar. Si yo sufrí, ¿por qué los demás no? Porque si ahora son los monstruos, si ahora van a ser objetivos de las cacerías, desde su punto de vista, realmente no queda mucho que hacer más que solo adaptarse. Porque da igual si te gusta hacerlo o no, solo son parte de un ciclo que va a seguir pasando. Esto de que las criaturas se transforman en quimeras lo vemos a través de personajes secundarios. De hecho, son conscientes de que esto les puede pasar, ya que los protagonistas han tenido varias pesadillas en las que sus amigos o ellos mismos se han convertido. Solo son pesadillas. Asumimos que los protagonistas van a estar a salvo de esto, ¿verdad? Porque el otro personaje que más requisitos cumplía para convertirse es Hachiware. Porque Aparte de lo de vivir en una cueva sin puerta, actualmente aún tiene miedo de no ser lo suficientemente fuerte, siendo algo recurrente en el manga el cómo quiere mejorar en sus cacerías, junto con la ayuda de Rako, el cazador número 1, y un mentor que lo entrena para ser más fuerte físicamente y mentalmente. Y esa es la cosa, Hachiware tiene con quienes contar. Aunque viva así y con sus inseguridades, tiene a sus amigos, cosa con las que no contaba antes. Y creo que una de las primeras muestras de la soledad de Hachiware es la canción que canta, Hitorigotsu, porque es una canción melancólica sobre cómo, incluso aunque ha dejado de llover, todo sigue a medio secar. Que aunque ya haya pasado lo peor, es como si ese sentimiento de tristeza y vacío nunca se fuera del todo realmente. También menciona el cómo ve una huella rara, sin poder reconocerla hasta que ve que era su propia huella. No hay ningún monstruo, ningún amigo, nadie. La primera vez que la canta es a Sachikawa mientras toca la guitarra, siendo la versión melancólica, sonando como si estuviera al borde de las lágrimas en algunas partes. Tan solo viendo sus expresiones, vemos que la letra genuinamente le pega duro. Esta siendo la primera vez que la canta, pero a partir de este capítulo también la canta en la outro, siendo una versión mucho más alegre. Y es que, aunque todo siga a medio secar, ya no tiene por qué estar solo. Es por eso que en capítulos futuros, cada que la canta, lo hace de forma mucho más alegre, incluso en escenas donde está solo. Hachiware aprecia a sus amigos, ahorró para comprar una cámara porque quería fotos de sus momentos juntos, y aún con sus problemas con el dinero, siempre les invita comida cada que puede. No es por sonar exagerado, pero una buena amistad puede cambiar tu vida para mejor. Hachiware tiene una actitud positiva y que aun en las peores situaciones tenga la esperanza de que de algún modo funcionará ha sido importante. Pero no podemos ignorar cómo, gracias a su grupo de amigos, pudo seguir adelante cuando probablemente no lo hubiera sobrellevado solo. Y la muestra de esto es el arco de la dimensión paralela. el arco inicia con Chikawa y Hachiware pasando tiempo juntos hasta que un insecto pica a Chikawa. Rápidamente se enferma y entra en una especie de coma. Y cuando Hachiware va a visitarlo a su casa y toca su frente para ver su temperatura, es arrastrado a una dimensión donde todo es un poco diferente. Ve que aquí su mejor amigo sí pasó una certificación que en su realidad aún no aprobaba, que aquí Chikawa está entre los mejores cazadores, pero también ve que al ir a su cueva no solo no hay nadie, sino que no encuentra su listón azul en el florero. Esto es importante porque este listón es un símbolo de su amistad. Hachiware y Chikawa fueron a presentar un examen de certificación para deshiervar maleza. Hachiware lo pasó a la primera, mientras que Chikawa lo reprobó. Se alegra de haberlo pasado, pero se siente mal por su amigo y no sabe cómo hacer que se sienta mejor.
Al día siguiente, Chikawa llega a su casa y le regala una galleta para felicitarlo, mientras que le pide si le puede ayudar a estudiar. Al ser algo con tanto valor sentimental, decidió atarlo a su florero. Por eso cuando eventualmente lo pierde, le afecta tanto a Hachiware. Incluso Chikawa compró otra galleta solo para hacerle creer que encontró el listón y así que se sienta mejor. Eventualmente sí termina recuperando el listón original y al final ata a los dos como uno solo. Son un símbolo de su amistad, y que aquí no los tenga solo nos muestra que aquí jamás conoció a Chikawa. Aún así, reflexiona si es que, tal vez, en esta dimensión están mejor. Pero eventualmente se vuelve a encontrar el insecto dentro de esta dimensión, a lo que este árbol, el cual dan a entender que era otra criatura que quedó atrapada en esta dimensión, le advierte justamente eso, que tiene que matar al insecto antes de que sea demasiado tarde. Si el insecto regresa para picar a Chikawa, lo dejaría como un cascarón vacío y Hachiware quedaría atrapado en esta dimensión. Porque ese es un detalle que olvidé mencionar, hay dos insectos, uno en su realidad y otro en el mundo paralelo. Si el insecto real termina de succionar a Chikawa, el insecto de la otra dimensión desaparecerá, y Hachiware quedaría atrapado para siempre. Por lo que tiene que aplastarlo sin saber si al hacerlo, esta dimensión dejaría de existir. Sabe que esta dimensión es mejor, que sus amigos han cumplido metas que en su dimensión no han logrado, que tal vez son más felices en algunas cosas, pero sabe que técnicamente no son sus amigos, que todas sus experiencias aquí no significan nada, y por eso está dispuesto en regresar. Algo que se me hace un poquito triste es como Usagi y Chikawa paralelo lo ayudan a atrapar al insecto sin saber que eso podría borrar sus existencias. Mientras que al mismo tiempo el cuerpo de Hachiware se empieza a asimilar al de esta dimensión. Hasta que eventualmente termina por transformarse y aplasta al insecto. Menciona lo fácil que fue con este cuerpo, lo fuerte que es, tal y como siempre ha querido serlo. Pero solo voltea para ver a sus amigos aterrados. Intenta calmarlo diciendo que solo se ha vuelto más fuerte, que sigue siendo su amigo, a lo que le grita Yada, siendo una expresión en japonés de disgusto o rechazo. Hachiware dice que nunca le diría algo así. Pero antes de decir algo, es regresado a su dimensión. Ve que todo vuelve a la normalidad. Pero, su interacción con el Chikawa de la otra dimensión realmente le afectó. Y creo que le hizo surgir una duda a Hachiware. ¿Qué pasaría si se convirtiera? Si aún seguirían siendo amigos si eso llegara a pasar. Pero se interrumpe a sí mismo y cambia de tema antes de hacer la pregunta. Porque, como había dicho, la transformación de las criaturas implica un estrés extremo, demasiada infelicidad o un deseo subconsciente de ser más fuertes. Y por eso Rako quiere enseñarle a no dejarse llevar por el poder. Por eso, aunque le haya gustado su cuerpo más fuerte, la idea de alejar a sus amigos a cambio de esa fuerza lo asusta. A menos de que pase algo en su grupo de amigos, no creo que se vaya a convertir pronto. Aún así, con la cantidad de atención que le han dado a Hachiware como quimera en imágenes oficiales recientes, no suena descabellado que eso tal vez sea foreshadowing, que a pesar de ser el más optimista del grupo, en el fondo sigan sus inseguridades, su miedo de alejar a sus amigos y volver a estar solo. Porque si llegara a transformarse, ¿qué queda por hacer? Y es curioso cómo funciona porque de un modo u otro pierden a sus amigos a manos de las quimeras. Me encanta lo genuinamente gris que puede ser el mundo de Chikawa en el aspecto de las quimeras. Y es que no solo son monstruos agresivos que matan sin discreción, ni tampoco siempre son víctimas de las circunstancias. A veces son seres más complejos que eso. Y con esto me gustaría hablar del actualmente arco más largo del manga, el arco de la isla. Que por cierto, este es el arco que van a adaptar para la Chikawa película. Sé que ya hice advertencia de spoilers al inicio del video, pero para este arco en particular creo que no está de más. Inicia con todos los habitantes del pueblo de Chikawa siendo invitados a una isla cercana, asegurando pagar 100 veces más por trabajos sencillos y recibir comida prácticamente gratis. Aunque sospechoso, muchos deciden ir, y al principio todo es bonito, comen buena comida, se la pasan bien con los isleños, pero cuando llega la noche, Chikawa y amigos por curiosidad terminan dentro de una cueva, y mientras iban en lancha son atacados por unas sirenas, son perseguidos y al final terminan chocando. Y aquí lo curioso es que las sirenas no les hacen nada, hasta se terminan disculpando por atacarlos, mencionando que los confundieron con el culpable.
La sirena les explica que originalmente eran un coro de 3 sirenas pequeñas, pero una de ellas fue comida por uno de los isleños, y sabe que fue alguien de la isla porque encontró escamas en la villa. Nunca mencionan si las sirenas pequeñas son sus hijos, mascotas o lo que sean, realmente da igual. El punto es que la sirena mayor les tiene afecto. Las sirenas los dejan ir y mientras están acostados, Hachiware dice recordar haber leído un mito sobre la carne de sirena, algo sobre una enorme recompensa, no en dinero, sino en algo mucho más grande, aunque no recuerda qué cosa exactamente. No voy a resumir todo el arco porque creo que vale la pena verlo por tu propia cuenta, así que me gustaría hablar del trasfondo de la isla como tal. Un día, la sirena junto a su coro llegó y los isleños le ofrecieron comida como ofrenda, y les terminó gustando tanto que quiso quedarse. Básicamente como una especie de acuerdo para que los alimenten a cambio de no hacerles nada. Y ya que uno de los poderes del canto de la sirena es controlar las plantas, las cosechas mejoraron bastante en ese tiempo. Llegaron a ayudarse mutuamente, pero los isleños le tenían miedo a la sirena más que nada. Así que, ¿exactamente qué es lo que hubieran ganado al comerse a una de las sirenas pequeñas? El rumor dice que si comes la carne de una sirena, puedes ganar la vida eterna. Este es un texto que encuentran en un libro de la casa de uno de los isleños, y la sirena es consciente de este mito. Por eso dan a entender que al encontrar al culpable lo encerraría en una jaula y lo lanzaría al fondo del mar para que así pase toda la eternidad. Por eso me gusta tanto la sirena como villano, no ataca indiscriminadamente. Su problema es con los isleños y no quería involucrar a nadie hasta que intentaron intervenir. Y lo que más me gusta de esta historia es como nadie es completamente inocente. Los isleños engañaron a sus invitados para que les resolvieran su problema, mientras que la sirena sigue en su búsqueda por encontrar solamente al culpable. Desde la perspectiva de la sirena, son unos egoístas. El culpable está dispuesto a dejar que siga comiendo gente inocente solo para que se salga con la suya. Está todo este misterio alrededor del culpable y por eso me gusta tanto cuando revelan quién fue. Cuando revelan que los culpables siempre estuvieron ahí, jugando con ellos, siendo los únicos ayudándolos contra la sirena. Y es que los isleños de 1 y 2 hojas solo eran 2 personas inseparables. Vivían en paz, les gustaba pasar tiempo juntos, hasta trabajaban juntos, y en una de sus jornadas de pesca, las sirenas de pura casualidad jugaban cerca de donde ellos estaban. Y es ahí cuando accidentalmente golpea su barco. Son arrastrados por la marea, y mientras que uno de ellos no termina tan mal, el otro queda al borde de la muerte. Y mientras ve a su mejor amigo tirado en cama, no puede evitar recordar un mito que leyó por ahí. El rumor dice que si comes la carne de una sirena, puedes ganar la vida eterna. En su desesperación, secuestró a una de las sirenas más pequeñas, la cocinó y se la dio de comer, esperando salvarlo, y funcionó. Se recupera de inmediato. Se ponen felices hasta que realmente analizan lo que eso implica. Aquí le pide que si va a tener que vivir por siempre, quiere que sea juntos. No quiere pasar la eternidad solo, así que hace que su amigo también coma del platillo de sirena. Prometen guardar el secreto y seguir juntos sin importar nada. Nadie los descubre, nadie sabe, excepto Chikawa. Y es que, algo recurrente a través del arco es el cómo Chikawa empieza a notar detalles curiosos de estos 2 isleños, y sus sospechas, eventualmente, son confirmadas. Aunque en ese momento no puede hacer mucho, ya que ocurre el enfrentamiento final contra la sirena. En fin, que le terminan ganando y todos felices y contentos. Y mientras todos celebran, Chikawa los ve a ellos, a los culpables. Sabe lo que hicieron y ellos saben que lo saben. Hachiware y Usagi le preguntan qué es lo que pasa y sabiendo que ellos fueron, deciden no hablar. Porque aunque no dijera nada, yo creo que Chikawa no puede evitar empatizar con ellos. Si es que, en su situación, también haría lo mismo. Todo parece haber terminado bien hasta que los culpables recuerdan que la sirena prometió dejar en paz a la isla, pero eso fue después de golpear a uno de los 2 culpables, como si dejara la isla porque ya había descubierto lo que estaba buscando.
Al final del arco, todos van de regreso, pero los dos culpables no están por ningún lado. Pero, sea como sea, no lo piensan demasiado con la enorme despedida que les dan. Se van de ahí, listos para regresar a la rutina. Pero, mientras tanto, vemos a los culpables llegando a una isla desierta, planeando dónde vivirán, cómo volver a iniciar su vida, una eternidad juntos, una vida a salvo. ¿No? Y saben, creo que por eso me gusta tanto el arco de la isla. Tiene momentos sillies, lindos y chistosos que caracterizan la serie, junto a una historia tan moralmente gris. Y me gusta que Chikawa no los delatara, incluso aunque sabemos que hubiera sido lo correcto. Da pie a un debate moral bastante interesante, diría yo. Me gusta tanto que, aún a día de hoy, en la comunidad japonesa sigan debatiendo quiénes hicieron lo peor, si la sirena o los dos isleños. Y la verdad, no puedo esperar a que esa discusión llegue a la comunidad hispana cuando salga la película. No te dicen directamente qué pensar, y por eso me encantó la sirena como villano. Porque eso es algo característico de Chikawa. No te dice las cosas directamente, ni siquiera su lore, pero te dan lo suficiente para que llegues a tus conclusiones. Ya que algo característico de este mundo es que hay comida gigante, que aparece sin ninguna explicación. Comida aparentemente infinita, completamente gratis. Eso hasta que en el arco de la hambruna la comida simplemente deja de aparecer. Los restaurantes se llenan a tope, los trabajos se saturan y no todos pueden conseguir alguno. Van a expediciones para recoger bayas y hasta hacen bailes con la esperanza de que con eso regrese la comida. Luego de una expedición nocturna y quedarse a comer en un restaurante, al mismo tiempo vemos cómo un grupo de cazadores había llegado por Hanoko. De hecho, esta fue la primera vez que Hanoko se comió a un grupo de criaturas. En el momento que Hanoko se los comió, la comida vuelve a fluir. Una fuente de comida de bollos, algunos rellenos de carne, específicamente de chashu, un platillo hecho a base de cerdo. Que por cierto, me gustaría aclarar que, viendo las descripciones oficiales de los personajes, mencionan el como, aunque parezcan animales reales, no necesariamente lo son. Aunque tengan diferencias físicas, todos técnicamente son de la misma especie, una cosita pequeña y linda. Aclarado eso, me gustaría regresar al misterio de los productos hechos a base de animales y qué es lo que la serie quiere implicar con eso. Y ok, digamos que esa no es la carne de alguna criatura, pero sí hay una relación directa entre la comida mágica y las criaturas que mueren. Y es que yo creo que el sacrificio de criaturas es la única forma de equilibrar la magia de este mundo. Aunque la cosa es que cuando la comida regresa, asumen que es porque los bailes funcionaron, así que ellos no saben la verdadera razón por la que aparece comida. Pero quienes creo que sí saben son los Yoroi-san. Estos hombres en armadura encargados de negocios, asignar trabajos y mantener un orden. Uno de los Yoroi importante es Pochet. Vende cositas lindas y prendas para las criaturas. Es el que es más cercano al trío protagónico. Pero la cosa es que uno de sus superiores le llamó la atención por volverse muy amigable con ellos. Y no solo su superior, otros Yoroi también le han dicho que tal vez se está pasando de amigable con ellos. Yo los veo como cuidadores de niños o de una reserva de animales. Se encargan de mantenerlos a salvo, pero deben mantener su distancia y evitar encariñarse por si ocurre el orden natural de las cosas. Por eso he notado que hay un particular interés en que participen en las cacerías. Puede ser el trabajo mejor pagado sin certificación, y hay toda esta cultura que incentiva este trabajo, porque es el único que tiene un leaderboard. La idea de que estén entre los mejores es tentadora. Además de una mayor recompensa, los rangos de cazadores solo incentivan a que las criaturas vayan a cacerías más grandes, y que los más débiles perezcan. Las criaturas van a cacerías más grandes porque quieren probar su fuerza o porque necesitan ese dinero. Y los más débiles garantizan que haya más comida para los demás. Y a la vez, toda esta cultura hace que los que se transformen no vean alternativa a aceptar el lado monstruoso. Claro que hay monstruos agresivos, de hecho hay cambiaformas que se aprovechan de la naturaleza amigable de las criaturas para engañarlos. Originalmente no iba a hablar de este arco, pero tomen por ejemplo el de Chikabo. En este arco Chikawa se encuentra con esta especie de insecto con la que rápidamente se encariña y que termina adoptando. Chikabu fue rodeado de amor, le dieron la mejor crianza que pudo, y eso no evitó que naturalmente se terminara convirtiendo.
Sería ridículo decir que las cacerías no son una forma de autodefensa, pero también entiendo que los pueda llevar a pensar que no hay mucho que hacer si se convierten. Y aunque de Katsuyo demuestra que sí hay otra manera en cuanto a una decisión moral, si todos pensaran así, ¿qué tanto afectaría a la gran escala? Porque tal vez sea una medida de los Yoroi-san para controlar la población y evitar la escasez de recursos. Porque aunque haya restaurantes que vendan comida, la comida mágica parece ser la fuente de alimento para la mayoría. Pero lo curioso del arco de la isla es que ellos obtenían sus propios recursos, sin necesidad de sacrificios o de algo mágico. Y me da curiosidad, ¿hay otra alternativa a los sacrificios? La respuesta es: sepa la bola. Explicarte en detalle cómo funciona su mundo no es la intención de la serie. Y que no te cuente el panorama completo solo lo hace más interesante y hace que quieras saber más sobre este mundo. El manga sabe lo que es y no intenta hacer otra cosa, por eso desde un principio tampoco intenté venderla como algo que no es. Es una serie de viñetas lindas y chistosas donde la aventura de un capítulo es qué comerán al salir del trabajo y al siguiente un demonio antiguo les lava el cerebro y los obliga a picar piedras que dan a entender que son otras criaturas petrificadas y llegaron a un punto que no pudieron ser salvados incluso cuando rompieron la maldición. En el siguiente capítulo están comiendo uvitas. Este contraste que hacen de vez en cuando es genuinamente tan gracioso porque luego son cosas súper jodidas muy inesperadas. No es una historia de horror disfrazada, simplemente son cosas que pasan en este mundo. Son cosas que simplemente pasan antes de que sigan como si nada. La vida puede dar un giro muy cruel de un momento a otro y el mundo no va a parar. Todos tienen que seguir con sus vidas. Y esto lo menciono porque en Chicago, de todos los mangas, no esperaba una escena tan cruel como esta. Este grupo de 3 amigos llegan a cazar a Noko. La cosa es que se hace pasar como alguien amigable y les hace creer que solo quiere jugar. El de los nunchakos sigue desconfiado, mientras que los otros 2 bajan sus armas. Y es ahí cuando Noko muestra sus verdaderas intenciones. Y lo que siempre se me ha hecho más triste es cómo el único que desconfió fue el primero al que mataron. Al final dan a entender que la criatura del cuerno roto fue el único sobreviviente, culpándose a sí mismo por la muerte de sus amigos, por ser tan tonto en confiar en una quimera. Solo para que el remate final sea Momonga creyendo que si imitaba su forma de llorar, se vería lindísimo. Nunca sabemos sus nombres, quiénes eran, cómo eran sus vidas. Y es que así es la vida. Tan solo piensa que en tu camino de regreso del trabajo o de la escuela que tomas todos los días, no sabes nada de la persona que pasa a tu lado. Uno podría estar de luto, otro feliz de recibir un aumento. La persona a tu lado podría estar pasando el mejor o peor momento de sus vidas y tú nunca lo sabrías. La criatura del cuerno roto pasa por uno de los peores días de su vida y como no hay ninguna conexión con nosotros como lectores, seguimos como si nada. La vida sigue. Y siento que esto es algo con lo que muchos podemos resonar. Por eso muchos fans sienten empatía por las criaturas sin rostro. El hecho de que no todos podrán ser salvados. Cosas malas pasan y no siempre podremos hacer algo. Su mundo es genuinamente tan horrible y por eso momentos tan simples como comer con sus amigos se sienten importantes. Y es que lo son. Porque, como dije desde el principio, casi siempre vemos momentos cotidianos, momentos que tal vez no son importantes. Y no, por sí solos no son importantes. Lo que hace que importen son ellos mismos, sus amistades, que en un mundo que constantemente te exige producir, que solo sigue moviéndose sin importar qué, pequeños momentos como estos, o algo que no necesariamente sea productivo, pero que para ti importa. Momentos así importan porque no hay nada asegurado. Todo es incierto. Todo puede cambiar de un día a otro. Es aterrador no saber qué va a pasar, si es que las cosas van a funcionar o no. Pero ser valiente no es no tener miedo. Es estar aterrado y aún así hacerlo. Siguiendo adelante por aquellos que ya no están a su lado y por quienes aún lo están. La vida ya es lo suficientemente difícil como para hacerla peor para los demás. Acciones, por más pequeñas que parezcan, pueden ayudar más de lo que crees.
porque caer en la desesperanza es muy fácil, el querer rendirse. Estamos en un mundo indiferente. Gente buena sufre sin ningún motivo. Estamos en un mundo que no le importa, con personas a las que sí le importa. Puedes estar ahí para los demás y si es necesario, pide ayuda por más difícil que parezca. Por más pequeños que sean tus logros, que a la gran escala no creas que importen, vale la pena celebrarlos. Alrededor del manga, vemos cómo Chikawa intenta pasar la certificación nivel 5 para deshierve, siendo el nivel 5 el más bajo de todos. Sacar el nivel más bajo de una certificación puede que no parezca la gran cosa, y puede que no, pero lo vimos estudiar, lo vimos llorar, lo vimos esforzarse todos los días para certificarse. Y sí, le daba miedo que sus amigos se hartaran de apoyarlo por seguir atorado tanto tiempo en esa certificación. Si bien sus amigos estaban a su lado, siguió esforzándose por no quedarse estancado ni rendirse. Y por eso fue tan masivo en el manga cuando por fin se certificó. Ni siquiera es el que tiene la certificación más alta de su grupo de amigos, pero no se minimiza por tener el nivel más bajo, no se compara porque sabe cuánto se esforzó por tenerla. Y aunque estés por lograr más, no significa que los logros pequeños no valgan nada. Las cosas por sí solas no son importantes, no por sí solas. Y ya a la verga, ya se acabó el video. Y nada, ya hasta aquí llegó, espero les haya gustado. Si vieron todo completo, muchas gracias, en serio. Este video me lleva haciendo sufrir desde hace tiempo. Y nada, como agradecimiento especial para Pipo2006, le dibujé su Chikawazona. Muchas gracias por el apoyo en este tiempo. Y nada, creo que ya es todo. Soy CabroKiwi y espero verlos para otro video. Uwa, uwa, uwa.